Vamos a continuar con el tema del metabolismo. En esta hora vamos a ver sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Específicamente vamos a hablar de una molécula y de la molécula más importante que es la glucosa. Cuando la glucosa se degrada para generar energía en forma de ATP, a este proceso le vamos a llamar glucólisis, ¿sale? Cuando tenemos un exceso de glucosa, el cuerpo tiene que almacenarlo. Lo va a almacenar en órganos como en el hígado o en los músculos en forma de glucógeno, que recordemos que el glucógeno es la sustancia muy compacta generada por múltiples hidratos de carbono, en este caso glucosa, ¿sale? Cuando nosotros formamos glucógeno a este proceso metabólico, le vamos a llamar glucogénesis, ¿sale? Glucogénesis, chicos. Posteriormente, si el nivel de glucosa disminuye en el cuerpo, entonces necesitamos glucosa, ¿sale? ¿De dónde vamos a sacar la glucosa? Pues del glucógeno que tenemos almacenado. Entonces, este glucógeno almacenado empieza a destruirse para liberar las moléculas más pequeñitas de glucosa y a este proceso metabólico le vamos a llamar glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno para que esta glucosa la podamos utilizar y nos genere energía a través del proceso metabólico llamado glucólisis, ¿sale? Ok. Todo esto nos sirve como combustible. Recuerden que la glucosa es la molécula más abundante y esencial para la generación de energía. ¿Sale? Entonces, la glucosa la podemos obtener del glucógeno o inclusive de otro tipo de sustancias que puede ser lípidos, puede ser aminoácidos, y a ese proceso metabólico le vamos a llamar gluconeogénesis, ¿sale? La formación de moléculas de glucosa por otro tipo de sustancias que no son hidratos de carbono. La glucosa puede generarnos otras sustancias como las pentosas o los ácidos nucleicos, el glucógeno, y son reacciones que derivan de esta. Pero también la destrucción de la glucosa, el proceso que le vamos a llamar glucólisis, nos va a liberar energía y posteriormente el piruvato, que es la sustancia final de la ruptura de la glucosa, va a entrar en otro proceso metabólico llamado el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico y posteriormente al sistema de transporte electrónico para formar aún más moléculas de energía en forma de ATP. ¿Sale? Entonces, la glucólisis es un conjunto de reacciones que tienen lugar en todas nuestras células. ¿Sale? Y también se denomina la ruta de Emer-Meyerhoff-Farnas. Obviamente fue el médico que lo descubrió y que la describió, donde nos menciona que la molécula de glucosa se divide y se convierte en dos unidades, chicos, de una sustancia de tres carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos moléculas de tres carbonos y a esta le vamos a llamar piruvato. Es decir, la sustancia final de la glucólisis, de la ruptura de la glucosa, será el piruvato. Y de aquí vamos a derivarnos a otras rutas metabólicas que vamos a ver más adelante. La cantidad de energía que se capta o que se genera en este proceso va a ser dos moléculas de forma neta. ¿Sale? Y esto, aquí es importante que nosotros sepamos esto y podamos diferenciar que este proceso de glucólisis nos va a gastar energía, pero también nos va a generar energía. ¿Sale? ¿Cuántas moléculas de energía nos va a generar? Dos ATP y dos moléculas de NAD. Estas moléculas de NAD nos van a servir posteriormente para generar lo que es el sistema de transporte de electrones. Y este mismo sistema nos va a ir a generar más ATP. ¿Sale? Entonces, la glucólisis va a constar de 10 reacciones importantes y se divide en dos fases. La primera fase es donde la glucosa se fosforila dos veces y se fracciona para formar dos moléculas, que le vamos a llamar gliceraldehído 3-fosfato. Y esta
va a consumir 2 moléculas de ATP. Es decir, aquí gastamos 2 ATP, 2 de energía. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en piruvato. Recordemos que el piruvato es la sustancia final de la ruptura de la glucólisis. Y aquí vamos a producir 4 moléculas de ATP. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que la glucólisis nos produce 4 moléculas de ATP, pero yo gasto 2 moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que me quedan 2 moléculas de ATP. ¿Sale? Y aquí es importante, porque si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas de ATP me genera el proceso de la glucólisis? 4, me genera 4. Pero si yo les pregunto, ¿cuántas moléculas netas, es decir, cuántas moléculas me quedan en el proceso de la glucólisis? Pues únicamente me van a quedar 2 porque me gasté ya 2. Me gasté 2 moléculas, entonces me quedan 2. Y los 2 NAT que nos servirán posteriormente en el sistema de transporte de electrones. Entonces, la primera reacción bioquímica que ocurre es agarrar la glucosa y transformarla en glucosa 6-fosfato. Esta reacción va a ser dada por una enzima que se llama hexoquinasa, ¿sale? Es decir, agarramos nuestro primer fosfato y unimos el fosfato con el carbono 6. Por eso es glucosa 6-fosfato, porque el fosfato se encuentra unido al carbono número 6 de la molécula de glucosa. Y liberamos ADP. Si es adenosin trifosfato, de que tiene 3 fosfatos, se convertirá en adenosin difosfato, que será 2 fosfatos. ¿Sale? Esta enzima las vamos a poder encontrar sobre todo o se genera en el hígado y tiene una alta afinidad a la glucosa y es la primera enzima que va a acelerar este proceso de la glucólisis. El segundo paso de esta cascada de reacciones es la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructuosa 6-fosfato. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Recordemos, la glucosa 6-fosfato es una sustancia, es un hidrato de carbono que van a contener 6 carbonos y la fructosa es una cetosa que contiene 5 carbonos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que convertirlo. ¿Y qué enzima nos convierte eso? Pues una isomerasa. Entonces tenemos la fosfoglucosa isomerasa que va a llevar a cabo esta conversión. Este tipo de reacción va a ser reversible, es decir, la fructosa 6-fosfato podrá convertirse nuevamente en glucosa 6-fosfato. ¿Sale? ¿Y qué quiere decir esto? Que convertimos o sacamos, mejor dicho, un carbono de nuestra molécula que va a quedar aquí volando. ¿Sale? Pero el fosfato va a seguir unido al carbono número 5 o 6 de la glucosa posterior. De ahí existe otra fosforilación, es decir, otra unión de otro fosfato, ¿sale? Y aquí tenemos la fosfofructoquinasa 1 que va a catalizar de forma irreversible la unión de otro fosfato. Entonces, si ya es mi fructosa 6-fosfato y L1 otro fosfato en el carbono número 1, entonces se va a llamar fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué? Porque ya tengo dos fosfatos unidos en el carbono 1 y en el carbono 6 de esta molécula. Obviamente gasté mi molécula de ATP, es decir, ya me gasté dos moléculas de ATP acá y dejará de llamarse ATP para pasar a llamarse ADP, adenosin difosfato. Ya que tengo es la molécula de fructosa 1,6-bifosfato, va a llegar la ruptura de esta. ¿Para qué? Pues para que me genere dos moléculas. Recuerden que nos generaba 2-piruvato, entonces, y 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en esta fase, en esta ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato, va a finalizar la primera parte de la glucólisis. Y va a ser gracias a una enzima, la aldosa, que va a dividirlos completamente. Los va a dividir en 3 carbonos. Una molécula de 3 carbonos y otra molécula de 3 carbonos. Sin embargo, una de ellas se va a quedar con el grupo cetónico.
¿sale? Entonces se llamará dihidroxiacetona fosfato, ¿sale? Tiene 3 carbonos con su fosfato, pero con su grupo cetónico. Por eso es dihidroxiacetona fosfato. Y la otra sustancia se va a quedar con el grupo funcional aldehído o aldosa. Por eso es gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sale? Porque aquí todavía está unido el fosfato en el carbono número 3. ¿Sale? Cuando se rompe esta molécula, ya en dos, de la glucosa se convirtió en dos moléculas, entonces aquí es cuando ocurre o cuando empieza la segunda fase de la glucólisis. Y existe la interconversión del gliceraldehído 3-fosfato y la de hidroxiacetona fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Que la de hidroxiacetona fosfato puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato sin ningún problema, gracias a la triosa fosfato isomerasa. Es decir, recuerden, cuando vimos enzimas, las isomerasas pueden cambiar de posición los carbonos o los átomos que tienen en su interior. Entonces, al cambiar los carbonos, entonces yo estoy convirtiendo esta dihidroxiacetona en gliceraldehído. ¿Sale? Entonces me quedan dos moléculas de gliceraldehído. Después, este gliceraldehído se puede oxidar. ¿Sale? Y tenemos el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa para que se oxide y el producto va a ser el glicerato 1,3-bifosfato. Es decir, se oxida, pero agregamos también un fosfato. Cuando hablamos de fosforilación, estamos hablando de que un fosfato se va a unir a esta molécula. Y entonces, este fosfato se va a unir al carbono 1 y vamos a tener el que ya teníamos previamente en el carbono número 3. Entonces se llamará glicerato 1,3-bifosfato. ¿Sale? Sin embargo, algo importante que tenemos que saber es de que aquí vamos a liberar un hidrógeno. Liberamos un hidrógeno, liberamos un electrón que posteriormente nos va a servir para la generación de mi primer ATP. ¿Sale? Si de por sí el glicerato 1,3-bifosfato ya tenía la unión de los fosfatos, podemos entonces fosforilar aún más, ¿sale? Y con esto vamos a sintetizar al ATP, ¿sale? Gracias al fosfoglicerato quinasa, vamos a poder adicionar un fosfato a una molécula de ATP y aquí liberamos el primer ATP. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que yo tenía dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Tenía dos. A partir de aquí, yo ya tenía dos moléculas. Aquí. A partir de aquí ya tenía dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, todas las moléculas de acá vienen dándose por dos. Por dos, por dos. Y entonces, aquí al momento de oxidar el glicerato 3-fosfato, yo libero este fosfato y lo uno con el ADP y entonces formo mi ATP. Pero como son dos moléculas, entonces estoy formando dos moléculas de ATP. ¿Sale? Entonces ya llevo dos moléculas de ATP. Este, eh, este glicerato 3-fosfato yo lo puedo convertir en fosfoenol piruvato. ¿Sale? El fosfoenol piruvato va a ser el precursor del piruvato como tal. Gracias al fosfoglicerato mutasa vamos a poder convertir este compuesto de glicerato 3-fosfato a fosfoenol piruvato. ¿Sale? Aquí, al momento de que nosotros estamos formando el fosfoenol piruvato, va a entrar una enolasa que va a deshidratar al glicerato 3 o al glicerato 2-fosfato. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos, en la reacción anterior, antes de que se forme el fosfoenol piruvato, tenemos que convertir este 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato, es decir, únicamente cambiar la posición del fosfato al carbono número 2. Posteriormente lo voy a deshidratar para formar como tal el fosfoenol piruvato. ¿Sale?
Y entonces voy a liberar una molécula de agua gracias a la enolasa. Al momento de liberar esta molécula de agua, también estoy liberando electrón, ¿sale? Entonces, para el fosfonol piruvato, al momento de que termina la reacción, vamos a poder fosforilar nuevamente, adicionar un fosfato, y el fosfato que tenía el fosfonol piruvato, poder agregárselo a otro ATP, perdón, a otro ADP, y liberar como tal otra molécula de ATP. Pero recordemos que aquí las reacciones vienen por dos, vienen por dos, vienen por dos. Entonces, yo formo dos piruvatos y por ende también formo dos ATPs. Si ya había formado dos ATPs previos y otros dos ATPs aquí, entonces quiere decir que tuve en total 4. 4 ATP, pero me gasté 2 ATP, entonces me quedaron en total 2 ATP. ¿Sale? 2 ATP. Y aquí es importante que nosotros sepamos que el piruvato puede continuar con las reacciones bioquímicas para generación de energía, pero también puede tener otras rutas metabólicas, sobre todo en la agresión celular o cuando las células empiezan a tener o empiezan a sufrir apoptosis, empiezan a liberar sustancias. Entonces, el piruvato tiene tres vías importantes. Uno, que se vaya al ciclo de Krebs y nos genere aún más energía. Dos, que se vaya a la fermentación alcohólica y nos genere etanol. O tres, a la fermentación homoláctica y nos genere lactato. Estas dos sustancias son sustancias tóxicas importantes. Cuando se generan estas dos, estamos dando o dándole un significado importante de que tenemos un daño celular, ¿sale? Y si se va incrementando, quiere decir que el daño celular es importante y pues entonces puede poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, si yo necesito más energía, pues entonces mi piruvato se irá hacia el ciclo del ácido cítrico o al ciclo de Krebs. Entonces, este piruvato eh, va a entrar, recordemos, primero que la glucosa entró a la célula y en la célula ocurrió la glucólisis. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol, dentro de la célula. Ahora, el piruvato tiene que entrar a la mitocondria, ¿sí? Para llevar a cabo el proceso de metabolismo, ¿sale? Aquí en la mitocondria, el piruvato se va a oxidar y nos dice, en las células eucariotas, el metabolismo aerobio tiene lugar dentro de la mitocondria, es decir, todo tipo de metabolismo aerobio va a llevarse a cabo gracias a las mitocondrias y formará una sustancia que la llamaremos acetilcoenzima A, que es el producto de la oxidación del piruvato. También es el producto de la oxidación de ácidos grasos y de algunos aminoácidos. Estos pueden entrar al ciclo de Krebs para generar moléculas como el NAD, el FAT y dióxido de carbono. ¿Sale? Y de aquí, de estas moléculas importantes, el NAD y el FAT, van a liberarse los hidrógenos que nos van a formar en un futuro, en el sistema de transporte de electrones, los ATP. La energía que deriva del mecanismo de transporte electrónico impulsa la síntesis de ATP, al crear un gradiente de protones en la membrana interna de la mitocondria. Más adelante lo veremos. Entonces, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones bioquímicas que se utilizan o que utilizan nuestras células aeróbicas para liberar energía o almacenarla. Pero para eso necesitamos una enzima, o mejor dicho, una sustancia que es la acetilcoenzima A. ¿Sale? Entonces, del piruvato que yo formé en la glucólisis, lo voy a oxidar aún más para formar la acetilcoenzima A. Y este va a ser el que va a iniciar el ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A se sintetiza a partir del piruvato y también es un producto de metabolismo o de catabolismo de algunos ácidos grasos. El ciclo de ácido cítrico
también desempeña un papel importante, no solo en el metabolismo de la glucosa, sino también en el metabolismo de diversos sustratos como los aminoácidos. Vamos a ver más adelante. Entonces, el piruvato tiene que oxidarse, se oxida para formar el acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a entrar en el ciclo de Krebs gracias al citrato sintasa para formar el citrato. El citrato, una vez estando aquí, va a reaccionar con una aconilasa para formar el isocitrato. Después tendremos otra enzima que es el isocitrato deshidrogenasa y nos formará el alfa-zeta-glutarato. Este alfa-zeta-glutarato va a reaccionar con el alfa-zeta-glutarato deshidrogenasa para formar el succinil coenzima A. Pero también esta sustancia va a reaccionar con la enzima succinil coenzima A sintetasa o sintasa para formar el succinato. Pero esta sustancia también puede reaccionar con el succinato deshidrogenasa para formar el fumarato. El fumarato puede reaccionar con la fumarasa para formar malato. Y la malato deshidrogenasa va a actuar sobre el malato para formar el oxalacetato. Y nuevamente, cuando llega la acetilcoenzima A, liberar o en conjunto actuar con el citrato sintasa para formar nuevamente el citrato. Pero ¿qué pasa en todo este ciclo de Krebs? Pasa de que estamos liberando sustancias como el NAT, el GDP, el FAT, que estos nos van a servir posteriormente para la creación de ATP. ¿Sale? Oiga, doctor, ¿y cuál es la importancia de este ciclo de Krebs? Si se dan cuenta, primero hablamos de la glucólisis y que la glucólisis entró aquí gracias al piruvato. Pero ¿qué creen? La oxidación de los ácidos grasos también nos puede generar acetilcoenzima A y entonces volver a entrar aquí al ciclo de Krebs. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Hay aminoácidos que sus residuos son el alfa-cetoglutarato, el succinato, el fumarato y también entran al ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir esto? Que los aminoácidos cuando se degradan también nos van a generar energía. Los ácidos grasos cuando se degradan también nos van a generar energía. ¿Sale? Esta es la importancia del ciclo de Krebs. Y aquí lo vemos de forma más resumida. Entonces, primero llega la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, ya que el transporte hacia el interior de la mitocondria, el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, es decir, el piruvato una vez entrando a la mitocondria dejará de ser piruvato y se llamará acetilcoenzima A. Dentro de la mitocondria, va a llevar a cabo un conjunto de reacciones catalizadas por enzimas del complejo piruvato deshidrogenasa y sufrirá una descarbonización oxidativa y dando paso al ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, que está conformada por 8 reacciones y también se puede ver o estudiar en dos fases importantes. La primera fase es que el grupo acetilo de 2 carbonos de acetilcoenzima A entran al ciclo para reaccionar con el compuesto de 4 carbonos, el oxalacetato, y posteriormente empezar a liberar 2 moléculas de dióxido de carbono. El oxalacetato se regenera para que pueda reaccionar con otra acetilcoenzima A, es decir, es un ciclo sin fin. El oxalacetato se regenera nuevamente y reacciona otra vez con la acetilcoenzima A. ¿Sale? El oxalacetato se pega con la acetilcoenzima A, reacciona y nos forma el citrato. Pero también otra vez se puede volver a formar el oxalacetato y cuando está la acetilcoenzima A, volver a empezar. Volver a empezar. Las 8 reacciones importantes es la introducción de 2 carbonos como la acetilcoenzima A, es decir, que se introduzca el acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar el citrato. El citrato se isomera o va a sufrir isomerización para formar un alcohol secundario que puede oxidarse fácilmente. Ese será el isocitrato. El isocitrato posteriormente se va a oxidar otra vez para formar NAD
y dióxido de carbono, y también el alfa-zeta-glutarato. Este después se va a oxidar para volver a formar otra molécula de NAD y de dióxido de carbono. Posteriormente, este va a convertirse en succinilcoenzima A y este se va a romper para formar el succinato, ¿sale? Como vemos acá. El alfa-zeta-glutarato se forma en el succinilcoenzima A y después el succinato. Pero aquí va a liberar un fosfato, ¿sale? De ser un guaninil difosfato, se va a convertir en guanidin trifosfato, que posteriormente se va a convertir en ATP. La molécula de 4 carbonos el que se llama succinato se va a oxidar para formar el fumarato y formar otra molécula de FAT, ¿sale? De ahí se va a hidratar el fumarato para formar el malato. Este malato se va a oxidar para formar el oxalacetato, liberando un tercer NAD y el oxalacetato otra vez para reaccionar con el succinilcoenzima A y formar el citrato. ¿Sale? El ciclo del ácido cítrico comienza con la condensación de una molécula de acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar el citrato, como ya les había dicho. Posteriormente se vuelve a convertir en oxalacetato, es decir, después de que le sirve al acetilcoenzima A, regresa otra vez a ser oxalacetato. Durante esta fase, durante todo este ciclo, vamos a producir 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 moléculas de NAD, una molécula de FAT y una molécula de GTP. El guanil trifosfato se va a convertir en adenin trifosfato. ¿Sale? Y como vemos acá, el piruvato se convirtió en acetilcoenzima A, pero la acetilcoenzima A también puede generarse a partir de los ácidos grasos del colesterol. El oxalacetato viene del aspartato, también de la glucosa y puede formar pirimidinas. Pero, si se dan cuenta, el aspartato nos puede generar oxalacetato y con esto iniciar el ciclo de Krebs. ¿Sale? El alfa-zeta-glutarato es la vía o es la molécula de degradación del glutamato. ¿Sí? La succinilcoenzima A también de los ácidos grasos o de algunos aminoácidos, inclusive de grupos hemo y de la clorofila. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, independientemente de que únicamente exista glucosa, nosotros podemos generar energía de algún otro lado. En este caso, de los ácidos grasos y de los aminoácidos, de las proteínas. Entonces, si si una persona que hace mucho ejercicio o entra en inanición, que no come, que está en huelga de hambre, va a pasar un determinado tiempo para que se acabe su reserva de energía. ¿Por qué? Tal vez la glucosa se acabó, tal vez ya no está generando piruvato. Pero ¿qué pasa? Este ciclo de Krebs sigue en función, sigue funcionando. Solo se apagó una vía, pero proteínas todavía hay. Hay aspartato, hay ácidos grasos, hay glutamato, ¿sí? Que nos van a seguir liberando energía, ¿vale? Entonces, para que un paciente tenga una repercusión importante, en cuestión de energía, tendrá que pasar mucho tiempo de desnutrición. Posteriormente, va a surgir la cadena de transporte de electrones, es decir, los NAD van a transportar mis electrones, el hidrógeno. Cuando estos se van a oxidar o a reducir, es decir, cuando se oxidan, están perdiendo un electrón. Y cuando se reducen, están ganando un electrón. Aquí es lo contrario. Reducir es ganar y oxidar es perder. ¿Sale? Son las reacciones de redox que vimos previamente en una clasecita y también se ve en la preparatoria. Estas reacciones, al liberar el hidrógeno, van a activar una
proteína importante que es el ATP sintasa. ¿Sale? Al momento de liberar estos electrones, vamos a activar el ATP sintasa. Es decir, binominat se redujo, me liberó el hidrógeno entró, activó el ATP sintasa y el ADP unió con un fosfato y se formó el ATP. ¿Sale? Entonces, ¿para qué nos sirven estas reacciones de transporte de electrones? Para activar el ATP sintasa y así transformar o formar el ATP. ¿Sale? Ahora, de los NAT que yo formé, y se dan cuenta, durante la glucólisis, yo formé dos NAT. ¿Sí? Durante la reacción mitocondrial de lo que es el ciclo de Krebs, yo formé 2 NAT y 6. Es decir, formé 8 NAT. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recuerden que de la glucosa me salen dos moléculas. De una glucosa me salen dos moléculas de piruvato. Es decir, tengo dos moneditas que me activan mi ciclo de Krebs. De una sola. ¿Sale? FAT únicamente hago dos. ¿Sale? Y entonces, en la glucólisis, yo gasté en la primera fase un ATP y otro ATP. Pero en la segunda fase, yo produje 2 ATP y produje otros 2 ATP y produje total 4 ATP. Durante las reacciones mitocondriales del ciclo de Krebs, yo generé GTP. Acuérdense, GTP, guanicin trifosfato, que es una molécula muy parecida al ATP, ¿sale? Y generé aproximadamente 1.5. Sin embargo, en la fosforilación oxidativa, de los dos NAT que tuve en la glucosa, yo pude formar 4.5 ATP, de 4 a 3, de 3 a 4 ATP. En los dos NAT que formé durante la oxidación del piruvato a la acetilcoenzima A, puedo generar 5 ATP. En los 6 NAT que formé durante el ciclo de Krebs, yo puedo generar 15 ATP. Y de los dos FAT que también generé en el ciclo de Krebs, puedo llegar a formar 3 ATP. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo sumo, si yo lo sumo y resto estos dos ATP que me gasté, puedo generar por una molécula de glucosa, yo puedo generar aproximadamente de 29 a 31 ATP. ¿Sale? Por una molécula de glucosa, yo puedo generar 31 moléculas de energía. ¿Sale? 31. Es decir, este proceso nos ayuda de forma importante para la generación de energía. ¿Sale?